Gracias, como le habíamos platicado, está con nosotros el maestro Jorge Lara. Usted lo conoce muy bien, un especialista, un experto en asuntos de seguridad, asuntos jurídicos y demás. Maestro, bienvenido, me da gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Mucho gusto. Maestro, pues un escándalo, nuevamente reaparece Emilio Lozoya, una fotografía en donde está tranquilamente en una fiesta, en un restaurante muy a gusto, y cuando supuestamente estaba en arraigo domiciliario, según algunas versiones periodísticas. Una primera aproximación. ¿Ante qué estamos? Bueno, el proceso de Lozoya se ha caracterizado por tener muchas irregularidades desde que llegó a México extraditado, que no fue presentado ante un juez que fue el que lo había requerido originalmente, por un supuesto problema gástrico que después sirvió quizás como pretexto para iniciar algunas negociaciones entre él y la fiscalía. A mí como abogado me sorprende mucho, Ricardo, que a este personaje se le hayan dado tantas facilidades que es muy difícil encontrar en cualquier otro caso. Sí ha habido un trato muy diferencial hacia él y parece que las piezas del rompecabezas se empiezan a acomodar cuando vemos que la información que él ha aportado de manera somera indican más bien versiones sin corroborar que apuntan a adversarios del presidente. Entonces, por un lado, hay el acogimiento a la petición de un criterio de oportunidad que solamente funciona, Ricardo, esto es muy importante, jurídicamente solamente puede funcionar si él aporta pruebas e información que sean útiles y esenciales para detener y igualmente, bueno, no detener, sino procesar jurídicamente a quien haya cometido delitos más grandes, como se dice en la jerga, a peces más gordos. Hasta ahorita eso no ha sucedido en términos eficaces, no ha habido ningún imputado que eventualmente hubiese sido señalado por cometer un delito más grave de los que él ha cometido. En segundo lugar, la Fiscalía General de la República pidió sorpresivamente imputarlo solamente por un delito, cuando efectivamente los cargos pudieron haber sido todavía mucho más, incluso más graves. ¿Para qué razón? Pues para la razón de pedirle o gestionar ante el juez una medida cautelar de restricción de viaje para ponerle un grillete y para que permaneciera en la Ciudad de México. Entonces, pues esto demuestra sí un trato diferencial a alguien que quiere ser, que se ha acogido a la figura de testigo protegido y que, bueno, eventualmente todavía quedan muchas cosas que aclarar y yo creo que el plato fuerte tendría que ser, en todo caso, ¿verdad? Pues esta colaboración eficaz y en el contexto pues se habla pues de que él ha poseído una cantidad importante de videos, que posiblemente pueden ser los que han revelado incriminando a familiares del presidente, etcétera. Es decir, verdaderamente una trama compleja que por la falta de transparencia, por la forma en que se ha conducido el gobierno, pues deja mucho que desear. Algunos hablan de impunidad y otros de complicidad, o las dos, maestro. Bueno, pues siempre, la complicidad siempre genera impunidad, ¿verdad? Vemos que al presidente creo que lejos de combatir genuinamente la corrupción, lo que le interesa es, y lo hemos visto, ¿verdad? Esto no es opiniones, es un hecho concreto, más bien su interés es en señalar y en perseguir a sus adversarios, a la gente que no piensa como él. Y bueno, yo creo que la fiscalía tiene que reivindicar su prestigio, tiene que cuidar su autonomía, realizando investigaciones profesionales, investigaciones que estén blindadas de este tipo de cuestiones políticas, ¿verdad? Que pues desafortunadamente llevan a que México no esté en los lugares en los que se requiere. Hoy aparece publicado por el Proyecto Mundial de Justicia un ranking de cómo estamos los países en materia de justicia y México es de los peores países del mundo, está en el lugar 113 de 139
muy por debajo de muchos países pequeños de África, de Centro y Sudamérica. Es decir, el tema de la justicia estamos muy mal y ha empeorado en estos 3 años de este gobierno. No es la prioridad de este gobierno y cuando eso sucede, desafortunadamente se refleja en actividades económicas, en la seguridad de todos nosotros, de las familias, en creación de empleo, en certidumbre jurídica. Es decir, estamos en una situación crítica y creo que el caso Lozoya es un símbolo de esta situación. La pregunta era, la siguiente era esta, se nos adelantó un poco, maestro Jorge Lara. Tenemos una fiscalía atrapada por el presidente, esto que le llamaban coloquialmente una fiscalía carnal, cuando pues muchos denunciamos que esto podría ocurrir y parece que sí está ocurriendo. Pues en los hechos, lo que uno quisiera de la fiscalía, Ricardo, es un trabajo eficaz en contra del crimen organizado, de los grandes capos del crimen organizado, procesos de recuperación de activos de los miles de millones de pesos que mueve el crimen organizado, es decir, de los delincuentes, de los verdaderamente peligrosos que quitan la tranquilidad, que matan compatriotas, que están socavando nuestra seguridad y nuestra tranquilidad. Sin embargo, no vemos que la Fiscalía tenga esa prioridad, parece que tiene otras que en algunos casos coinciden con las del presidente, como él mismo lo ha expresado. Maestro Lara, la columnista Lourdes Mendoza, quien dio a conocer el video, ha planteado que acusó a Emilio Lozoya de difamación y calumnia y que cuando fue requerido por el juez para responder a estos cargos, pues argumentaron que no podía salir porque estaba en esta situación de testigo protegido y de arraigo domiciliario. La propia periodista presentó el documento en donde el abogado de Emilio Lozoya responde este argumento. ¿Frente a qué estamos en este caso? Si esto se acredita, estaríamos en presencia de un delito que se llama fraude procesal, que es cuando alguna de las partes en un juicio, como este caso parece que es un juicio civil, expone hechos que no son ciertos para obtener algún tipo de favorecimiento procesal o sustantivo. Entonces, pues esto se suma a la cauda de irregularidades que muchas veces ocurren porque algunos políticos se sienten tan encumbrados y tan encima de las estructuras del Estado mexicano que son capaces de hacerlo. Aquí lo que llama la atención es los puntos en común que hay entre los intereses de Lozoya y del propio presidente de la República. Por otro lado, en torno a precisamente a la persecución esta cruzada que anunció López Obrador desde que era candidato, cruzada contra la corrupción, si hacemos énfasis en cada uno de los casos que ha planteado, incluido Lozoya, por supuesto, no ha demostrado nada, no ha demostrado la corrupción en el aeropuerto, tampoco en los y en muchos otros casos no hay nada. ¿Qué significa? Pues de nueva cuenta que fueron propuestas electorales que no pasaron de ahí, que a la postre han significado en los hechos una serie de postulados que no se honraron con los hechos. Se canceló el aeropuerto diciendo que había una corrupción rampante, y ese fue el pretexto de esa pérdida multimillonaria de dinero de todos nosotros, ¿verdad? Y es indignante que a 3 años no haya habido una sola acusación, un solo expediente, un solo proceso de recuperación de activos. Es decir, pues estamos ante lo que hemos comentado durante años, a un líder político que sustenta su imagen en premisas que no se acreditan en los hechos. Si nos permite, maestro, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.